Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos de qué es el agrupamiento de elementos y cómo lo usamos en el Collection View. Este es el video final donde estaremos hablando sobre el control Collection View. Así que si quieres seguir aprendiendo, no te puedes perder este video. Bueno, continuando con los ejemplos y en el día de hoy con el agrupamiento de elementos, vamos a aprender cómo podemos crear grupos dentro de una lista de un Collection View o dentro de una Collection View. A veces necesitamos hacer esto porque, por ejemplo, queremos clasificar, como lo podemos ver en la documentación oficial, tipos de animales que están dentro de la misma lista o agrupar cualquier tipo de elementos dependiendo de lo que queramos resaltar en nuestra colección. Para eso, lo primero que debemos tener es una clase que en el caso de este ejercicio ya la tenemos, pero si llegaste nuevo, puedes simplemente crearla en la carpeta Data o Data y crear las propiedades que vamos a usar. Aquí es fundamental el concepto de modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Un modelo de datos es donde creamos unas propiedades que, valga la redundancia, modelarán los datos. En este caso, ¿de qué? De robot. Entonces, básicamente y simplemente es una clase que de primera instancia me dice cuando use esta clase, el modelo de las propiedades que va a poder usar son estas. Y modelamos cada propiedad. Quiere decir que esa clase, para que no arroje un error, debe usar estas propiedades. Eso es un modelo de datos. Entonces, como vamos a crear una colección que va a tener agrupado algunos elementos, ya sean en 2 o 3 o 1 o 4 grupos, entonces debemos tener el modelo de los datos que vamos a trabajar, como lo hemos venido trabajando, que hemos ya usado este modelo. ¿Listo? Entonces, ese es el modelo que vamos a usar, una clase robot que tiene unas propiedades que son nombre, imagen, peso y detalles, cada una con su tipo de dato, cadena, tipo de imagen, fuente imagen, double y string o cadena. ¿Listo? Ustedes pueden crear el que quieran dependiendo de las necesidades que tienen. En este caso seguiremos trabajando con los robots de Maui o los logos de Maui. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es que, como necesitamos crear unos grupos dentro de la colección, pues es lógico que debamos crear una clase que modele esos grupos teniendo en cuenta el modelo de los robots o de los elementos. Vamos a ir a nuestra carpeta Data o Data, vamos a darle clic derecho o clic contrario en caso de que sean izquierdos y vamos a darle nuevo elemento. Luego le vamos a dar en clase y vamos a colocarle un nombre. En este caso vamos a colocarle, por ejemplo, Robot Groups o Grow, así mejor. Y le vamos a dar en agregar. Luego de que ya tenemos la clase, simplemente vamos a darle o a configurar tanto su estado de visibilidad o de acceso, que sería public. Y aquí viene algo clave. Vamos a heredar de una lista llamada robot o del tipo robot. ¿Listo? Esto es fundamental porque vamos a heredar de ese modelo robot en forma de lista. Luego, lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo cadena a la cual llamaremos name y le haremos sus accesores. Entonces en este caso sería el get y el set, y básicamente lo que hicimos aquí o esta variable para lo que va a funcionar es para encargarse de representar el nombre del grupo. Es decir, como vamos a agrupar unos elementos, vamos a necesitar un nombre para cada grupo y esta variable es la que nos va a servir para eso. Luego de eso vamos a hacer un método. Entonces el método sería public robot grow porque ese sería el tipo del método y le diríamos que recibiría una cadena que sería el nombre, ¿verdad? Que acabamos de crear y trabajaría con una lista de tipo robot que se llama robots de esta forma. Dos puntos y le diríamos que la base de este método es el tipo robots. Luego abrimos y cerramos y vamos a decirle que la propiedad que creamos name le vamos a agregar el valor que llegue por el argumento name. ¿Listo? Entonces este método lo vamos a usar, nos va a capturar ese nombre y luego lo agregamos aquí a la variable que está en este caso en la propiedad name. Listo, luego de que tenemos nuestro modelo
o nuestro modelado de los grupos que crearemos, lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro ViewModel y vamos a crear una variable del tipo GroupRobot, es decir, de la clase que acabamos de crear. Entonces, para eso simplemente vamos a ir aquí cerca al constructor. De antemano, pues me adelanto y se me olvidó decirles que de todo el código que hemos usado he comentado el código que no vamos a usar en este ejemplo para que no interfiera o no nos cause confusiones con el código que estamos creando, ¿vale? Entonces recuerden que en la descripción del video van a poder encontrar dos enlaces, uno a la página oficial de Microsoft donde hablan del tema específico del que estamos haciendo el video y allí pueden comparar porque gran parte del video se basa en los ejemplos de la página oficial para que puedan comparar y tengan recursos para entender mucho mejor el tema. También hay un enlace al proyecto específicamente donde está configurado para compilar este ejemplo, así que pueden ir a ver el código, ver que está comentado, descargarlo. De hecho me pueden seguir allí para que no se pierdan cada vez que suba un proyecto o un ejemplo, así que ya saben. Listo, continuamos. Entonces aquí vamos a crear la propiedad. Entonces la propiedad la crearíamos de esta forma. Public será obviamente de forma de list y del modelo robot group la llamaremos robots en plural y vamos a hacer sus accesorios. Private set y luego hacemos una instancia. New list robot group y listo. Punto y coma. De esta forma lo haríamos. Aquí me quedó una S en el get, tenemos que quitarla. Muy bien. Y ya se nos quita el error. Lo único que nos faltaría serían dos cosas. Una, que como comentamos aquí, todo lo que tenía cargada la lista de la propiedad robots, que no es esta misma, sino que recuerden que por aquí arriba teníamos una propiedad llamada robots, pero que no era del tipo robots group, por eso la comenté, para crear ahora esta que se llama también robots, pero es de tipo o del modelo robot group y que también es una lista. Entonces, obviamente el llenado de datos aquí no me serviría, entonces lo que vamos a hacer es hacer otro llenado de datos acomodándonos al ejemplo para poder ver cómo funciona el agrupamiento de elementos. Entonces, ¿cómo llenamos nuestros grupos de elementos? ¿Cómo creamos nuestros grupos? Vamos al constructor, que recuerden que el constructor es el nombre del ViewModel con estos paréntesis y los corchetes. Siempre se hace así, bueno, la mayoría de los casos, porque a veces pues se puede hacer algo más con los constructores, pero no es tema de este video. Entonces vamos a escribir robots.add y entre paréntesis la instancia new robot group, entre paréntesis vamos a enviar, recuerden que creamos una propiedad name, que es para el nombre del grupo, es aquí donde la colocamos. Entonces colocamos robots, que será el nombre del primer grupo de elementos que vamos a crear, y le decimos new list. ¿Y cuál va a ser el modelo de esos datos que van a estar dentro de esos grupos? Pues una list de tipo robot. Luego de eso abrimos corchetes, aquí va un punto y coma al final, y dentro de estos corchetes lo que vamos a decir es new robot y dentro le vamos a colocar primero el nombre, que sería por ejemplo igual a, vamos a colocarle robot primario, hacemos una coma, colocamos el segundo que sería una imagen que sería igual a .netbot.png. Recuerden que usamos esta imagen porque está en todos los proyectos que creamos en Maui, entonces se hace mucho más fácil para todos. Luego colocamos el peso, en esta ocasión vamos a colocarle 23.2, recuerden que es de tipo doble, entonces se coloca de esta forma, y detalles. En detalles vamos a decirle que como recibe un texto, vamos a colocarle este es el robot primario más importante, por ejemplo, de esta manera. Y listo, aquí ya hemos agregado al grupo robots que está aquí este nuevo elemento. Ahora vamos a agregar otro, lo voy a pausar y voy a agregarlo para que nos rinda un poco más. Aquí tenemos ya el segundo elemento agregado, se llama robot secundario y tiene otro peso y dice este es el robot secundario más importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro grupo de elementos del mismo tipo de elementos, pero con una clasificación o nombre diferente. Entonces aquí justo debajo, cuando termina el primero, vamos a escribir lo mismo, robots.add, abrimos paréntesis, hacemos la instancia new robot group, haremos paréntesis y le colocamos el nombre al grupo, que en este caso le vamos a colocar logos, coma, le vamos a colocar new list robot, abrimos y cerramos, ¿verdad? Aquí nos falta paréntesis, una coma, y dentro vamos a agregar los nuevos elementos. Voy a pausar y los voy a agregar para que sea mucho más rápido.
aquí ya agregué los otros dos elementos nuevos del nuevo grupo llamado logos, y fue un elemento llamado logo ejecutivo que tiene un peso y dice este es el logo ejecutivo más importante. El segundo elemento tiene un nombre llamado logo enterprise, tiene obviamente su imagen, tiene el peso en 53.2 y en su detalle dice este es el robot enterprise más importante. Entonces aquí ya tenemos dos grupos del mismo tipo de elementos. Ahora, ¿qué pasa si agregamos un grupo sin elementos? Vamos a hacerlo para que cuando ejecutemos veamos qué sucede. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, robots.add new robot group. Vamos a colocarle grupo robots abandonados, por decir algo, coma, new list robot. Abrimos y en este caso no colocamos nada. ¿Listo? Entonces tenemos dos grupos y uno vacío. Ahora, ¿qué nos faltaría para que podamos ver los grupos en la pantalla o en nuestra interfaz? Sencillo. Simplemente iríamos ahora a la vista, iríamos a nuestro Collection View y aquí simplemente necesitaríamos configurar la propiedad isGroupIt o isGroup en True. Esto activaría que pudiéramos usar los grupos. Ahora vamos a ejecutar para ver en dónde vamos a este momento y les voy a explicar algo. Guardamos, ejecutamos, vamos a ejecutarlo en un dispositivo Android y aquí ya tendríamos nuestros elementos en pantalla y la aplicación ejecutándose, pero no se ven los grupos, se ven los elementos que agregamos a cada grupo y sencillamente es porque nos falta agregar unas propiedades para poder ver, por ejemplo, el título y las agrupaciones gráficamente. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero en este caso internamente en nuestro código, como podemos ver, sí están los elementos que agregamos a los grupos y internamente están los grupos creados. Nos falta es configurar a nivel de interfaz gráfica cómo reflejar los nombres de los grupos y que se vean separados. También podemos ver que obviamente el grupo vacío no sale porque no tiene elementos. Así que vamos a parar y vamos a continuar. Para que podamos ver nosotros tanto el título del grupo, que sería muy lógico que estuviera, y también poder ver si queremos un pie de página del grupo agregándole alguna información, lo vamos a hacer ahora con una propiedad en modo de propiedad adjunta a nuestro Collection View. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente colocaríamos collectionView.group header template y dentro de nuestro group header template vamos a colocar obviamente un data template y dentro lo que queremos ver. En este caso vamos a ver un label con un texto que simplemente va a ser un enlace. Ahí vienen a dónde, a nuestra propiedad name, que es el título de nuestro grupo, ¿verdad? Y vamos a agregarle algunas otras características como un fondo de color salmón, ¿verdad? Un tamaño, que en este caso sería un font size de 18. Vamos a agregarle también unos atributos de fuente de negrita y finalmente vamos a organizarlo horizontalmente en center y cerramos. De esta forma nosotros le estamos dando un formato a el título del grupo y agregando obviamente la propiedad que nos trae el nombre. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir rápidamente a nuestro list view y justo antes de que inicie el constructor y después de la propiedad que creamos llamada robots, vamos a crear una pequeña propiedad que nos ayude a hacer algo muy simple llamada total groups, de esta manera, y le vamos a hacer solamente un accesor que sería el get, ¿verdad? Que nos retornaría el conteo de nuestra lista de elementos. Así, de esta forma. ¿Listo? Esto simplemente nos va a contar los elementos que haya en robots. Así, muy básicamente. Listo, de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer es que volvemos a la vista y vamos a agregar un pie de página, por decirlo de alguna manera, a nuestros grupos. ¿Cómo lo haríamos? De la misma forma que hicimos el encabezado. Entonces sería header, group header template. Dentro, obviamente, un data template y dentro agregaríamos una etiqueta label con un texto que tuviera un enlace a la propiedad que acabamos de crear llamada count y vamos a darle un formato string format, así de esa manera, y vamos a copiar total elementos 2.0 2.d. Cerramos las comillas simples y vamos a agregarle un margin de 0,0,0,10 de esta manera y cerramos. Ahora aquí colocamos un header template. Esto está mal, es un footer group footer template, de esta forma. Listo. A ver, corregimos aquí elementos y vemos que nos faltó por aquí una llavecita. Listo, de esta manera. Entonces ya tenemos aquí
el header template y el footer template. Uno que nos muestra el nombre del grupo y el otro que nos cuenta los elementos que hay en cada uno. Ahora, antes de ejecutarlo deben tener en cuenta que deben tener una plantilla de elementos donde están enlazados los elementos o los nombres o las propiedades de los elementos, ¿verdad? Que es lo que hemos venido trabajando, y que aquí en el enlace del Collection View debe estar la propiedad robots que creamos de groups. Pueden confundir con la que hemos creado de tipo robot simplemente y no de grupos, pero la llamamos igual para no mover el nombre aquí. Pero si la llaman diferente, la nueva que crearon de grupos, pues le cambian el nombre aquí. ¿Listo? Vamos a guardar y ejecutar y ver cómo se vería. Entonces, aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose y miren cómo podemos ver ya nuestro encabezado con el enlace del nombre de cada grupo, ¿verdad? Robots, logos y grupo de robots abandonados. Y tenemos nuestro footer template groups o groups footer template, donde nos muestra los, aquí me quedó mal escrito, elementos. Bueno, y nos muestra el total de elementos que hay dentro de nuestro grupo. ¿Ven? Que fue con la propiedad count que creamos, ¿vale? Miren que aquí ya nos aparece el grupo vacío, nos dice 0 elementos, grupo de robots abandonados. Entonces de esta manera es que podemos agrupar los elementos usando una plantilla de elementos, usando una plantilla para el encabezado del grupo, usando una plantilla para el pie de página del grupo y usando en este caso también grupos abandonados para que vean cómo se pueden mostrar o cómo se muestran. ¿Vale? Finalmente puede suceder que, por ejemplo, no queramos usar plantilla de elementos, es decir, que no podamos anexar, por ejemplo, las imágenes con todo su diseño, toda su plantilla, que no tenga pues nada de diseño, sino simplemente queramos anexar directamente las propiedades, ¿verdad? Sin usar una plantilla de elementos enlazados, sino que los datos viajen directamente. Vamos a ver y vamos a explicar más o menos de qué se trata. Paramos y aquí vemos que en el código tenemos una plantilla de elementos al Collection View, que es la que define pues todo el diseño y cómo se mostrará. Tiene un grid y tiene una imagen, un label, ¿sí? Uno que me muestra obviamente la imagen, el otro el nombre y el otro el detalle. Pero yo no quiero usar esto, yo no quiero usar plantilla de elementos, yo quiero hacer un enlace directo sin usar plantilla de elementos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente vamos a comentar aquí y lo que haríamos sería en cada modelo de datos sobreescribir el método toString para poder enviar los datos, porque miren, si yo ejecuto sin esta plantilla de elementos, pues obviamente no tengo una plantilla que me enlace a las propiedades de los elementos. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar solo el enlace, pero no me va a mostrar las propiedades que están en los modelos de datos, ¿verdad? Entonces, miren cómo se vería. No me trae los datos. Me está contando, sí, me está mostrando los encabezados, los pies de páginas, pero no me trae los datos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto sin tener que implementar una plantilla de elementos? Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Paramos y como específicamente el problema viene del modelo de datos, porque es allí donde están los datos y queremos hacer el enlace directo desde allí, pues vamos a hacer una modificación en cada uno de los modelos. Entonces vamos al modelo y aquí, por ejemplo, en el modelo robot vamos a escribir public override para decirle que vamos a sobreescribir de tipo string el método toString. Y aquí él nos rellena por defecto, entonces lo borramos y le vamos a decir que haga. Entonces le vamos a decir con una concatenación de valores, que es con este signo de pesos. Aquí le vamos a decir que retorne la variable nombre, que es la que tenemos ahí, que podríamos retornar todos, pero para este ejemplo vamos a retornar simplemente 2 para que vean cómo funciona. Las más pequeñas, para que no se salten de línea. Entonces nombre y peso, que se nos muestre solo nombre y peso del robot, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Sobreescribiendo el método toString, ¿cierto? Y diciéndole que cuando se use, se nos agregue nombre y peso, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en nuestra clase RobotGrow? Pues vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a darle aquí y vamos a decir lo mismo. Public override string y vamos a sobreescribir el método toString. Borramos aquí y simplemente aquí le decimos que nos retorne el nombre, ¿listo? En este caso pues no lo estamos usando de esta manera, pero vamos a guardar y ejecutar y ver que este problema se solucionaría, porque a través de el sobreescribimiento del método toString podemos directamente enlazar las propiedades a la vista. Y efectivamente, como podemos ver aquí en la aplicación ejecutándose, miren que se solucionó el problema. Tenemos aquí el nombre y el peso, que fue lo que sobreescribimos en el método toString.
y de igual forma en todos los grupos. ¿Ven? Entonces, de esta manera es que podemos enlazar las propiedades directamente, aunque no es muy usado porque normalmente queremos darle un buen diseño y esto lo hacemos con la plantilla de elementos. ¿Listo? Así que vamos a parar y pues nada, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, mi nombre es Rubén Rueda. En esta ocasión hemos acabado con el Control Collection View. Así que si les ha gustado, no olviden apoyar con un gran like, compartir, dejar sus preguntas en la caja de comentarios y lo más importante es suscribirse y activar la campanita que sale al lado del botón de suscribirse para que cada vez que suba un video pues les aparezca una notificación y puedan estar a primera mano viendo los videos que subamos al canal. Así que no olviden valorar este video y nos vemos en una próxima ocasión.